Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Michel, que corresponde desde luego a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, cuyo director ejecutivo es el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de nosotros que nos acompañan en esta emisión, y desde luego a Susana Miguel y a Antonio Mercado. Y esta tarde pues tenemos una espléndida invitada, una extraordinaria joven, muy talentosa, que ya constatarán ustedes la calidad de persona y de académica que nos visita esta tarde en este programa, en el que abordaremos un tema crucial, que es la justicia y migración, desafíos de la protección de los derechos fundamentales. Las fronteras no detienen la esperanza, pero sí pueden ser barreras para la justicia. En México, la crisis migratoria se ha convertido además en un desafío humanitario y legal sin precedentes. Mientras miles de personas buscan refugio y una vida mejor, el país enfrenta presiones políticas de Estados Unidos para reforzar sus medidas de contención, convirtiéndose en un filtro que en muchas ocasiones despoja a las personas migrantes de sus derechos más básicos. Hoy nuestra política migratoria se rige más por las estrategias de disuasión que por principios de derechos humanos. Las deportaciones express, el hacinamiento en las estaciones migratorias, la violencia contra las mujeres y niños en tránsito y la incertidumbre para quienes buscan asilo han puesto a prueba el papel de nuestras instituciones. Ante este panorama, el Poder Judicial de la Federación tiene una gran responsabilidad, que es la de garantizar que la ley no se convierta en un mecanismo de exclusión, sino en una herramienta de protección y de justicia. ¿Cómo estamos enfrentando esta crisis? ¿Cuáles son los mayores retos en la defensa de los derechos de las personas migrantes? Y lo más importante, ¿qué cambios urgentes se requieren para garantizar que la justicia prevalezca? Para responder estas preguntas que son urgentes, hoy nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida y nuestra gratitud por estar aquí presente y por aceptar esta invitación a la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es investigadora titular B definitiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, en el nivel 2. En 2023, para mucho orgullo de las letras y de la investigación jurídica, recibió el Premio Nacional de Investigación para Científicos Jóvenes en el área de Ciencias Sociales, que otorga la prestigiosa Academia Mexicana de Ciencias. Muchas felicidades. Sus principales líneas de investigación son el acceso a la justicia, niñez y juventudes migrantes, y asilo, refugiados y migración forzada, las cuales trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos y de manera interdisciplinaria con la ciencia política y las relaciones internacionales. Sus libros más recientes como autora única son Cuando los niños se vuelven migrantes, Derechos Humanos y Excepciones Violentas en México, de la UNAM, en 2023, y El asilo como derecho en disputa en México, La raza y la clase como dispositivos de exclusión, también de la UNAM, 2022. Ella es además profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de derechos humanos y sus garantías y sociología jurídica. Seguro sus alumnos y alumnas van a estar encantados de escucharla esta tarde para reforzar lo que se ha dicho en aulas y para emprender nuevas reflexiones sobre este tema. Mi querida doctora, le doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente, y para comenzar nos gustaría que nos hable usted acerca de cuáles son los
principales desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta la población migrante en nuestro país. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. También doy las gracias por esta cordial invitación que me hace la Fundación, así como a queridos colegas de hace muchos años ya. Magistrado, pues yo creo que primero habría que señalar que México es un país donde se violan flagrantemente los derechos humanos de las personas migrantes en las distintas fases del proceso migratorio, sea en el origen, en el tránsito, en el destino o incluso en el retorno, que son ahorita, digamos, las cuatro fases migratorias en las que México ya participa. Anteriormente México no tenía un perfil migratorio tan variado porque tradicionalmente veíamos a México como solo un país de origen de personas migrantes. Yo creo que actualmente todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que vive en la Unión Americana, ya sea de manera regular o irregular. Esto ha hecho que haya cerca de 40 millones de personas mexicanas de primera, segunda, tercera generación, regulares o irregulares en Estados Unidos. Sin embargo, esta tradición de México como solo ser un país de origen de migrantes, pues ya se ha visto rebasada, especialmente desde el año 2000, hace unos 15, 20 años, ¿no? Ya podemos pensar a México como un país de tránsito también, un país tradicional de tránsito, especialmente de personas centroamericanas, sudamericanas y en los últimos años también de personas transcontinentales que intentan llegar a Estados Unidos y que México, sin duda alguna, por su posición geopolítica, pues es el paso obligado, ¿no? Pero también habría que considerar que pues las políticas securitarias y cada vez más exigentes de parte de Estados Unidos han hecho que muchos nacionales retornen. Entonces, no solamente es de origen y de tránsito, sino también de retorno de personas migrantes. Recordemos que el tema de las deportaciones de mexicanos se agudizó durante el periodo del presidente Barack Obama, ¿no? Que hasta la fecha ha sido quien más ha deportado a migrantes mexicanos. Y obviamente, pues en los periodos también del presidente Donald Trump y también de Joe Biden, pues también hemos tenido un importante número de deportaciones, pero que no alcanzan, digamos, a los números que se llegaron durante el periodo de Obama. Y finalmente México también, ante la imposibilidad de muchas personas migrantes de ver a Estados Unidos como un destino viable, ¿no? Ante tantas exigencias, también ante la crisis sanitaria que vivimos durante 2020 y que tuvo como efecto colateral, obviamente, el cierre de fronteras y que muchos gobiernos como el de Estados Unidos pues cerraran o terminaran de sellar sus sistemas de asilo, por ejemplo, pues bueno, ha hecho que México también se ha visto cada vez más como un país de destino, ¿no? Y esto lo podemos ver con el aumento de solicitudes de la condición de refugiado que han ido aumentando, pues estrepitosamente. Por ejemplo, en 2015 había una media de 3,000 solicitudes de asilo y el año pasado terminamos con casi 150,000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, esto nos va dando idea cómo México ha cambiado. Como un país de perfil migratorio a ser o a tener las cuatro fases, ¿no? Origen, tránsito, destino y retorno. Entonces, regresando al punto, solamente quería como hacer este hincapié en las características de nuestro país en materia migratoria, pues desafortunadamente se cometen muchísimas violaciones en las cuatro fases del proceso migratorio. Cuando pensamos en migrantes que intentan entrar a nuestro país, ya sea para temas de solicitar la condición de refugiado o también incluso para temas laborales, ¿no? Pero creo que hay que considerar que la mayor parte de personas que ahora tenemos son porque vienen huyendo de sus países por temor a que su vida, su libertad o su seguridad personal pues se vean comprometidas gravemente, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenemos es en materia de detenciones ilegales, de detenciones arbitrarias y de gozar las personas migrantes de un régimen jurídico diferenciado, excepcional, eh, y que se aparta de lo que señala nuestra Constitución, también los tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Tenemos una regulación
en materia administrativa para la detención migratoria que se aleja de lo que dice nuestra Constitución, ¿no? También tenemos violaciones importantes en materia de grupos vulnerables de personas migrantes. Ya los migrantes de por sí son un grupo en condiciones de vulnerabilidad, pero dentro de estos tenemos a niños, a mujeres, a población LGBT, adultos mayores, también personas con discapacidad, personas originarias de pueblos originarios, entre otros, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que el 27 de marzo de 2023 tuvimos un incendio muy lamentable en una estación migratoria provisional en Ciudad Juárez, que desafortunadamente cobró como saldo la vida de 40 personas migrantes. Este incendio, digamos, tuvo su origen en diversos hechos, pero uno de ellos es que las personas migrantes llevaban más de 24 horas sin poder acceder al agua y sin temas básicos como el papel higiénico y demás. Esto, además de los temas de órdenes de deportación y demás, sin embargo, no fue, digamos, el principal motivante el tema de órdenes de deportación, ¿no? Como se manejó, me parece, desde el discurso oficial, ¿no? También tenemos otros temas como el perfilamiento racial en las detenciones migratorias, en las verificaciones migratorias, también la negación de las solicitudes de la condición de refugiado, sin una adecuada fundamentación y motivación para adultos y para niños, niñas y adolescentes, entre otros. Me parece que esos serían, digamos, los principales eh, problemas de derechos humanos que tenemos como país, o los más graves al menos, porque hay muchos, pero quizás los más graves. Sí, y entre ellos podríamos encontrar los problemas de criminalización, de militarización de la migración, como se ha estado ya impulsando. Lo que mencionaba usted, las detenciones arbitrarias, la violación casi sistemática de derechos humanos en contra de los migrantes, tanto en el tránsito como en las estaciones migratorias. Y bueno, falta de acceso a los servicios básicos, ya decía usted, ahí temas de hacinamiento, de higiene, ¿no? Y de darles las más mínimas condiciones. Y entonces, ¿cuáles serían los principales desafíos en materia de derechos humanos para la población migrante en México, mi querida doctora? Pues bueno, yo creo que dadas las estadísticas que tenemos en materia de llegadas de personas migrantes y que nos permiten ver que son, digamos, flujos mixtos de personas migrantes, esto que indica que si bien pueden tener alguna motivación por tener una vida económicamente mejor, ¿no? Esa no es la principal, ¿no? Son personas que puede caber, digamos, su entrada al país dentro de la definición de una persona solicitante de asilo, de acuerdo a la Convención del 51, de acuerdo también a la Declaración de Cartagena y también de acuerdo a nuestra propia ley en materia de asilo político y refugiados y protección complementaria. El tema que tenemos es que tendemos a pensar que solamente vienen por un tema laboral, ¿no? Sin ver el contexto político, social y económico que prevalece en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Son países que, si bien nosotros nos quejamos, y bueno, con justa razón, ¿no? De temas de crimen organizado, de violaciones graves de derechos humanos, ellos vienen de un entorno más grave. Simplemente por la extensión del territorio, no son países muy pequeños donde pues intentan huir, digamos, a otra parte del territorio, pues van y los encuentran porque son países muy pequeños, no es como aquí en México. Y lo que vemos sistemáticamente, al menos de parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, es que les dan esta alternativa de huida interna, justamente de huir a otra parte del país, y es una de las principales razones por las cuales les niegan el asilo a personas centroamericanas, ¿no? Lo cual pues es gravísimo. Eh, También pues tenemos violaciones graves de derechos a mujeres, ¿no? Violencia de género estatal, violencia de género del mercado. También tenemos muchos casos de mujeres que vienen huyendo
porque pues tuvieron una pareja anteriormente, un marero, algún integrante de un grupo organizado, que además, pues digamos, de cometer actos ilegales contra ellas, ¿no? Como violaciones, hostigamientos y demás, pues las obligan además a trabajar, ¿no? En estas organizaciones criminales. Igual es el caso de los niños. A muchos de estos niños se les coopta para que trabajen en estas organizaciones criminales desde muy pequeños, haciendo funciones diversas, ¿no? Desde halcones, mulas, eh, ayudantes en la cocina, etcétera, ¿no? Entonces es una población que por un lado tiene estas problemáticas, pero también tiene un problema relacionado con temas ambientales, ¿no? Tenemos también que mineras canadienses, empresas estadounidenses van y erosionan el piso, el suelo de sus territorios y se queda este suelo sin vida, sin que puedan cultivar más y hace que pues sus tierras sean invivibles, ¿no? Esto además pues de muchísimas guerras civiles por las que atravesaron estos países entre los 70s y los 80s y que pues terminaron en muchos casos en genocidios, como el caso guatemalteco, ¿no? Y tenemos una población, pues en buena medida pauperizada, precarizada, ¿no? Y con importantes violaciones de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que uno de los principales desafíos que tenemos en México tendría que ser fortalecer el sistema de asilo, fortalecer el sistema de asilo y creo que quitar esta idea de que vienen a invadirnos, ¿no? De que no son manejables numéricamente hablando, cuando el porcentaje de extranjeros en México no alcanza ni el 1%, ¿no? De la población total. De este 1%, 0.5 son hijos de mexicanos, es decir, son mexicoamericanos. Entonces, realmente el problema no es tal, o sea, estamos hablando de una población que numéricamente no es tan representativa como se intenta ver muchas veces desde el discurso político demagógico y que definitivamente podríamos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque hay fondos, más allá de los que se asignan a través del presupuesto de egresos de la Federación, tenemos fondos que llegan cada año de parte de Estados Unidos, no de ahorita, desde hace muchos años, y que se ocupan para labores de militarización, como decía usted, magistrado, y si quizás una mínima parte se usara para temas humanitarios, para fortalecer el sistema de asilo, por ejemplo, para dignificar las estaciones migratorias, para construir centros de asistencia social para los niños, niñas y adolescentes que son interceptados por agentes del Instituto Nacional de Migración, yo creo que podría ser otro panorama el que vemos en materia migratoria. Y sin duda, estos son retos enormes. Ya nos ha dado hasta este punto una exposición bastante amplia que nos revela las causas por las cuales se generan estos procesos migratorios, que no son nuevos, pero que en la modernidad, en la actualidad, están cobrando ya una importancia superior por intereses de índole político, por posturas políticas, como lo estamos viendo. Ya nos mencionó usted el tema laboral como una causa de esta movilización humana derivada de la pobreza, la delincuencia organizada, la violencia política, la violencia de género, los temas ambientales, ¿no? Y también algunas posibilidades para ir fortaleciendo nuestras instituciones en beneficio de los migrantes que no son ninguna amenaza. Ya usted nos pone los números en claro y decir que no son ni el 1% de nuestra población total, de tal manera que no representarían un grave problema. Al contrario, quizá su incorporación como país quizá de destino, podríamos eh, aprovechar todo ese talento que pudiera llegar de otros confines, ¿no? Y entonces aquí veríamos cómo están impactando las políticas migratorias que estamos viendo que vienen de Estados Unidos en la situación de los migrantes en México. Y este es un tema que en este momento está causando una gran preocupación, junto con, desde luego, las medidas que se están ahora implementando en relación con la delincuencia organizada, al calificar a los cárteles como verdaderos grupos terroristas.
El otro tema es justamente el relacionado con el tema migratorio, ¿no? Entonces, cómo las políticas externas de Estados Unidos, particularmente, nos están afectando aquí en nuestro país. Y sí sería muy interesante escuchar su opinión como gran especialista que es en esta materia, mi querida doctora Ortega. Muchísimas gracias, magistrado. Yo creo que se vienen tiempos complejos en materia migratoria y en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque me parece que México no está preparado para, digamos, recibir a todas las deportaciones, a todas las personas deportadas que Estados Unidos pretende hacer de acuerdo a lo señalado por el presidente Trump. Ahora, esta falta de preparación para recibir ya no digan ustedes personas que no sean mexicanas, sino las propias personas mexicanas. México no ha mostrado la suficiente capacidad institucional, no ahorita, sino ¿no? Desde el sexenio pasado e incluso antes, ¿no? Para poder reintegrar a estas personas pues a la sociedad mexicana, por ejemplo, en cosas tan básicas como la homologación de los estudios de los chicos y chicas que vienen de Estados Unidos aquí a México. Para ellos es casi imposible incorporarse a las escuelas y es un calvario que les puedan revalidar los estudios que hicieron en Estados Unidos, ¿no? Aquí de entrada ya empezamos con un tema complejísimo que es el derecho a la educación, ¿no? Y que sabemos que es universal para todos los niños, niñas y adolescentes. Está también el tema laboral, ¿no? Mucho se habla de programas sociales para incorporar a los migrantes, a los paisanos, ¿no? Que regresan, pero la verdad es que no hay una verdadera política pública que aborde esto. Hace algunos años, por ejemplo, había una política pública que les daba recursos, ¿no? Para establecer, por ejemplo, sus casitas con implementos para los baños y demás. Entonces les daban todo lo necesario, por ejemplo, para construir sus baños y cocinas y demás, pero eran poblaciones donde no había drenaje, donde no había, o sea, así de descoordinado está el tema, ¿no? Entonces, realmente no se ve, digamos, una actitud institucional seria. También el tema del derecho a la salud es otro problema importante, ¿no? Que enfrentan los paisanos que regresan. Y esto por decir, digamos, lo más mínimo que hace relación con los mexicanos. Ahora, cuando hablamos de extranjeros, pues el caso es más grave aún, porque lo que ha hecho México desde 2019 ha sido fungir como tercer país seguro de asilo, pero yo creo que más bien es inseguro. De hecho, tengo un libro sobre eso, no, justamente le puse tercer país inseguro, porque México no es un país seguro de ninguna manera, ¿no? Y creo que México hubiera podido aprovechar esta coyuntura, ¿no? Desde el primer mandato de Trump para, digamos, hacer una especie de negociación como la que hizo Turquía con la Unión Europea, donde Turquía ciertamente sirve de tercer país, probablemente también inseguro, ¿no? De asilo, pero se han podido conseguir pues algunas cosas en términos económicos, en temas políticos, ¿no? Para Turquía, y México creo que ni siquiera eso ha podido negociar, ¿no? Con el vecino país del norte, porque al final lo que vemos con México y Estados Unidos es un tema de externalización del control de fronteras, una elasticidad de fronteras que la frontera de Estados Unidos no es el borde con México, es incluso Guatemala, es incluso El Salvador, ¿no? De eso hablamos con las fronteras elásticas y con la externalización del control de fronteras. Sin embargo, México yo creo que ha hecho un pésimo papel con esta política de no tener política en materia migratoria, ¿no? Ni siquiera pudiendo, y no porque se tome a las personas migrantes como moneda de cambio, pero sí yo creo que haciendo uso de una diplomacia que no se ve, y yo desde que recuerdo no se ha hecho nada en materia migratoria de manera seria desde que estaba el canciller Castañeda a inicios del sexenio de Vicente Fox, ¿no? Después de eso, después de que no se pudo la enchilada completa, eh, pues bueno, la política ha sido justo eso, la de no hacer política, y llegamos a extremos tan penosos como, por ejemplo, de desatención de parte del gobierno mexicano con los migrantes nacionales y extranjeros,
por ejemplo, todavía se les debe a los deudos de los trabajadores braceros parte de su dinero, ¿no? O sea, es de verdad lamentable la desatención a la población migrante de parte del gobierno mexicano y me parece que quizás una respuesta de bote pronto es porque no votan, ¿no? Por más que se implementen, no redundan en términos políticos, en términos electorales para la clase política mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, los desafíos ahora con la llegada en un segundo mandato del presidente Trump a la Casa Blanca son grandes, porque México va a seguir fungiendo como tercer país inseguro de asilo y se pacta, ¿no? Regresar o está próximo a regresar el programa Quédate en México, cuando pues realmente no hay la capacidad institucional, porque no se ha querido hacer, no se ha pactado con Estados Unidos, digamos, un intercambio económico para que se puedan establecer aquí condiciones dignas para todas esas personas que no son mexicanas y que Estados Unidos quiere enviar a México, ¿no? Entonces me parece pues muy problemático lo que viene y demuestra una vez más una falta de gobernanza y de institucionalidad de parte del gobierno mexicano. Esta ausencia de instrumentos diplomáticos que parece sorprendente en un tema capital que nos ha vinculado con Estados Unidos durante pues toda nuestra historia quizá y más últimamente y llama la atención que no haya esta política. Usted menciona desde que estaba el canciller Castañeda, pero bueno, han transcurrido muchos más y no hemos tenido una respuesta institucional. Llama mucho la atención que usted haya mencionado que México, designado como tercer país inseguro, ¿no? En realidad no haya podido utilizar digamos, ese carácter para negociar diplomáticamente y que eso es una asignatura pendiente que está generando violación a derechos humanos y que seguramente tendrá otra explicación, porque es muy extraño que haya una omisión de esa naturaleza que realmente nos impacta a todos, ¿no? Es un problema, junto con el tema de los aranceles, ¿no? Que ya nos están también pues amenazando con ellos y genera una gran incertidumbre. Y en este globo, en este ámbito, usted mencionaba la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Cómo, se hace, qué papel juega en este entorno la Comar? Sí, bueno, pues la Comar es un organismo creado a inicios de la década de los ochentas para lidiar, digamos, con todos los refugiados guatemaltecos que venían huyendo del régimen de Gómez Montt en ese tiempo. Y digamos, ha sido un organismo que en sus inicios me parece que hacía muy buena labor, todavía la hace, pero es un organismo que no tiene presupuesto, que sexenio con sexenio, especialmente desde el sexenio pasado, año con año se le va reduciendo el presupuesto, lo cual pues de verdad es incomprensible, ¿no? Es incomprensible dado que las solicitudes de asilo han ido, pues, sistemáticamente ido en aumento. Entonces, pues tiene diversas problemáticas, ¿no? Como esta falta de recursos financieros, operativos. También hay problemas jurídicos y bueno, esos vienen desde la parte de la ley. Por ejemplo, la primera instancia para revisar una negativa de asilo es la propia Comar, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, pues naturalmente se van a reafirmar en el 95-97% de sus decisiones de negativa, ¿no? Dando como razones, por ejemplo, la de huida interna, ¿no? Le dicen a un salvadoreño, ve y a la ciudad de al lado, ¿no? Que está a 15 kilómetros, por decir algo, ¿no? Entonces, es un problema grave el que vemos en la Comar, porque es un organismo rebasado, ¿no? Y es un organismo muy pequeñito en relación con su hermano, por decirlo de algún modo, que es el Instituto Nacional de Migración, que pues tiene un presupuesto grande para temas de militarización y que desde el sexenio pasado pues es dirigido por un policía,
¿no? Esa es la apuesta, digamos, y esa fue la apuesta del gobierno del presidente López Obrador y sigue siendo la apuesta de la presidenta Sheinbaum, quien lo acaba de ratificar hace no mucho, ¿no? Ante la coyuntura de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez. Entonces, pues digamos, es una institución rebasada, ¿no? Yo conozco gente valiosísima, por supuesto, que trabaja en la Comar, pero no es posible que se den abasto, ¿no? Con un personal tan escaso y con tan pocas delegaciones, y eso que han ido aumentando sus delegaciones en distintas partes del país, pero, o sea, sin duda no es suficiente. Digo, llegamos al extremo tan ridículo, y permítanme que lo ponga de esta manera, de no tener una delegación en el propio aeropuerto de la Ciudad de México, en el propio aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde pues ocurren una inmensidad de irregularidades e ilegalidades con personas extranjeras que llegan, ¿no? Entonces, pues veo complejo el panorama, no veo la manera en que la Comar, digamos, pueda salir a flote en un contexto donde cada vez tiene menos recursos, ¿no? Aquí no tenemos el perfil carcelario, digo, y policial, ¿no? Que tenemos en migración, pero no es que esté muy bien el organismo, ¿no? Además, haciendo quizás, yo hice un libro de asilo donde me pongo a analizar las resoluciones dictadas por Comar, por ejemplo, en materia de asilo y de protección complementaria, y me parece que sí hay una racialización de las decisiones que se toman en materia de asilo. Eh, Igual en el tema de las detenciones que hace el Instituto Nacional de Migración. Si vemos la media en los últimos 10 años, ¿no? Digamos, los clientes predilectos de detenciones son los centroamericanos, ¿no? Arriba del 90% de las detenciones migratorias son para gente de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, ¿no? Esto a mí me parece gravísimo, ¿no? Porque hemos tenido a la par otros éxodos como el venezolano, hemos tenido también ecuatorianos, cubanos, colombianos, los transcontinentales que cada vez son más, también haitianos, ¿no? Sin embargo, al analizar las cifras vemos que, digamos, el grueso de detenciones está centrado en gente de los países del norte de Centroamérica, ¿no? Igual las solicitudes de asilo, ¿no? Hubo unos años donde a los venezolanos se les daba el 99%, se les aprobaba las solicitudes de asilo, ¿no? Esto no pasaba con los centroamericanos. Entonces, me parece que si hay un tema de racialización de las decisiones administrativas, tanto de detener como de dar asilo, lo cual pues me parece grave, porque se supone que somos un país que no somos racistas, ¿no? Que estamos curados, entre comillas, del racismo con esta herencia y esta raza mestiza, ¿no? Que es, pues es como se forma el proyecto político del Partido Revolucionario Institucional después de la Revolución Mexicana, pero la verdad es que la historia nos muestra otra cosa. Somos un país inmensamente racista y que ha tenido una política muy racista en temas migratorios y de asilo, ¿no? Fuimos un país que abrió los brazos a los españoles, ¿no? Durante el franquismo y que también abrió los brazos a los sudamericanos que huían de las dictaduras militares en la década de los 70, ¿no? Que coincide además con esta etapa del desarrollo estabilizador, ¿no? Pero cuando vemos otro tipo de poblaciones, ¿no? Los judíos, los guatemaltecos, los haitianos y demás, entonces ahí ya no es tan fácil, ¿no? Digamos, esta política de brazos abiertos. De hecho, lo que nos muestra la historia es que no ha sido de brazos abiertos, ¿no? Hay una selección muy importante en cuanto a quién se deja entrar de manera fácil y a quién se le da asilo, ¿no? Entonces es algo que nos incomoda mucho hablar a los mexicanos, precisamente por nuestro origen mestizo, por esta mezcla de indígenas y españoles, pero México es un país tremendamente racista y clasista. Y eso son características que están inmersas no solamente en nuestra
vida diaria, sino en nuestra propia conciencia y se refleja en nuestras instituciones y en nuestras prácticas sociales, ¿no? Que excluyen. Y bueno, hablando de ese tema, tenemos los grupos más vulnerables y los riesgos que enfrentan. Y me refiero a los migrantes que son niños, niñas, adolescentes no acompañados. Es todo un tema escabroso, muy difícil, donde hay violaciones profundas a sus derechos, a las mujeres migrantes y la violencia de género de la que usted ya nos hablaba hace un momento, las personas LGTB y Q y más en tránsito, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas solicitantes de asilo y refugiados. En su concepto, doctora Ortega, ¿cuáles son los principales grupos de personas migrantes en riesgo y por qué están en esa condición? Sí, bueno, pues yo creo que tendrían que ser la niñez, las mujeres y la población LGBTIQ más. Y creo que los niños son definitivamente los más vulnerados dentro de los vulnerados, que me permiten ponerlo de esa manera. De entrada, bueno, estamos hablando de un sector que tiene una minoría de edad y de entrada, pues un ejercicio limitado de sus derechos, ¿no? A raíz de la edad. A esto pues le debemos de sumar pues distintas interseccionalidades como la migración, el género, eh, la etnia, incluso los jóvenes, ¿no? Los que son LGBT y por supuesto la condición migratoria irregular. Entonces todo esto hace que se muevan en un ambiente o en un espacio de invisibilidad o traten de moverse en un espacio de invisibilidad porque son blanco fácil de deportación. Tuvimos una reforma de la ley de migración en materia de niñez a finales de 2019, después de muchos años, a finales de 2020, perdón, y entró en vigor en enero de 2021. Esta reforma básicamente lo que prohibió fue que se detuviera a niños, niñas y adolescentes migrantes por su condición migratoria. Ahora, hay que preguntarnos, ¿por qué en la ley de migración, que fue adoptada el mismo año que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se permitió tal cosa? ¿No? Iniciamos esta charla cuando yo les comentaba que el tema de detención en México, de detención migratoria, es un régimen excepcional, ¿no? Las personas que son sospechosas de haber cometido un delito tienen muchísimas más garantías que las personas migrantes que se presume que han cometido una irregularidad administrativa. No un delito, una irregularidad administrativa, porque en México, así como en muchos países y la mayor parte de países en el mundo, la irregularidad migratoria es una infracción administrativa, no es un delito, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empezamos con temas complejos en el caso mexicano, ¿no? Con el tema de la detención. Eh, en la ley de migración original, no solamente se permitía que se detuviera a los migrantes por temas de irregularidad migratoria, de 15 hasta 60 días, cuando lo que nos dice nuestro artículo 21 constitucional es que las privaciones de libertad administrativas deben de durar no más allá de 36 horas, ¿no? Como todos sabemos. Sin embargo, en la ley de migración se establece este régimen excepcional para una detención administrativa y dice la ley, todavía vigente, se puede detener de 15 hasta 60 días a las personas migrantes para revisar su condición migratoria y en caso de interponer algún recurso judicial, le hace el amparo, por ejemplo, se quedan detenidas de manera indefinida hasta en tanto no se resuelva el recurso interpuesto, ¿no? Esa es nuestra ley de migración, que a mí me parece gravísimo, ¿no? Porque es una inconstitucionalidad, claramente, ¿no? Además de inconvencionalidad y demás. Entonces, así es como inicia nuestra ley de migración, que sí, por un lado señala varios derechos, ¿no? Se adopta el año de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pero establece este tipo de cosas. A la par permite la detención de niños, niñas y adolescentes, remitiendo al reglamento
En casos excepcionales, de nueva cuenta, ¿no? Tenemos regímenes excepcionales en materia migratoria, cuando no hubiera espacio en los albergues DIF para albergar a los niños migrantes. ¿Ustedes saben cuál fue la realidad durante estos casi 10 años que estuvo vigente esa disposición? Pues todos los días. Todos los días no había espacio para la niñez migrante. ¿Qué pasaba? Pues se iban a las estaciones migratorias detenidos, ¿no? Incluso sin respetar el principio de separación entre adultos y niños, ¿no? Con las consecuencias gravísimas que podemos imaginar todos, ¿no? En la materia para los niños, ¿no? Entonces, después de casi 10 años de cabildo, especialmente de organizaciones de la sociedad civil organizada en México, también de organizaciones civiles de Estados Unidos y por supuesto la academia, se logró que se reformara la ley de inmigración en este tema, en el de niños nada más, y bueno, ahora ya no está permitida la detención, ¿no? Casi 10 años después, ¿no? Obviamente esta disposición de la ley de migración en materia de niñez violaba también la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de México, que es de diciembre de 2014, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchas otras normativas, ¿no? Eh, si algo se sabe en materia de detención es que detener a niños y niñas nunca debe ser una opción. Sabemos que una de las figuras más reguladas eh, y de los bienes jurídicos más protegidos es la libertad personal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no se cumplen las garantías procesales y sustantivas debidas, pues se corre el riesgo de una detención arbitraria, ¿no? Esto pues está reguladísimo a nivel nacional e internacional y vemos, por el contrario, que en materia migratoria es como si estuviéramos hablando de, yo no sé, de extraterrestres o de gente de quinta categoría, ¿no? Que no es, digamos, candidata para tener el mismo régimen eh, de garantías constitucionales que establece, ¿no? Nuestra Carta Magna, en este caso en el 21 constitucional. Entonces, actualmente el tema de la niñez sigue siendo complejo a pesar de que ya tenemos esta disposición, porque ahora lo que se hace es para no tenerlos detenidos, digamos, en las estaciones migratorias y ante la falta de construcción de centros de asistencia social, que es ahora donde se debe de albergar a los niños no acompañados, pues lo que se hace es que se les deporta de manera sumaria. Obviamente no se llama deportación sumaria, se llama retorno voluntario asistido en aras de respetar el interés superior de la niñez, ¿no? Porque además nos topamos con eufemismos, ¿no? Es de verdad, y de verdad es gravísimo. Entonces aquí, pues me parece, ya no sé qué es peor realmente, ¿no? Porque ahora pues incluso ya pierden el derecho de solicitar asilo porque no se les da tiempo. O sea, ni tiempo se les da. Se les intercepta y se les sube a un avión o a un camión para que se les regrese a la boca del lobo, por ponerlo de algún modo, porque si están huyendo a Centroamérica, pues es porque los están persiguiendo. O sea, no es porque crean que aquí van a venir a hacer una fortuna, ¿no? En nuestro país. Es porque les están persiguiendo, porque les obligan a formar parte del crimen organizado, porque mataron a sus padres, a sus abuelos, y no haya ya realmente quien les reciba, ¿no? Pero pues eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, eh, si me preguntaran a mí si ha habido mucho avance en el tema después de la reforma legal, pues yo creo que no. El tema de las mujeres, pues también es muy delicado. Se sabe que en México eh, sufren distintos tipos de violencia sexual las mujeres. Muchas toman pastillas del día siguiente o pastillas anticonceptivas porque saben que en el trayecto van a ser violadas, ¿no? Esto a la par que el tema de la migración y del tráfico de personas, ¿no? Lo que se conoce comúnmente en el norte de México como polleros, están vinculados con las redes transnacionales de trata de personas. Sabemos que el blanco número uno de la trata sexual son las mujeres y en segundo lugar las niñas, ¿no? Entonces, son distintos escenarios riesgosísimos para mujeres, para niños, para personas LGBT que vienen huyendo, por supuesto, de sus lugares de origen ante el hecho de ser perseguidos, repudiados por una sociedad
etcétera, pero lo que vemos acá tampoco es muy alentador, ¿no? Vemos crímenes de odio contra esta población y yo creo que hablando, digamos, en conjunto y haciendo un colofón de estas problemáticas, creo que la sociedad está muy deshumanizada. Estamos acostumbrados a oír que pasó tal suceso con la población migrante, que los agentes de migración hicieron una redada y se llevaron a niños y mujeres a las 3 de la mañana, que están detenidos, ¿no? O lo que pasa en Estados Unidos todos los días, ¿no? Que hubo un accidente de algún camión, que están detenidos e incomunicados, como que nos hemos acostumbrado a eso, me parece, que lo cual es una deshumanización, me parece. Hace unos 5 años, probablemente seguro se acordarán ustedes, de cuando Donald Trump enjauló a muchos niños migrantes chiquitos, ¿no? Y los llevó a juicio, ¿no? Y estaban los niños de entre 3 y 5 años con su micrófono, ¿no? Y con un traductor al lado. O sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? De deshumanización y pues no sé, o sea, me parece de verdad del horror. Un fenómeno lamentable para la sociedad, deshumanizarnos en aspectos migratorios y que revelan ya nuestra naturaleza, ¿no? De una sociedad que está perdiendo principios, perdiendo principios. Aquí quisiera, doctora, si me lo permite, decía la doctora Ete Luján Mendiza, dice, las tratas es lo que buscan, la inocencia y la irregularidad aún los vulnera mucho más los narcos. En Uruguay no se puede hacer la denuncia de una persona desaparecida, sino hasta después de las 48 horas de ausencia. Ese es un tema de desaparición forzada que también pudiera estar vinculado. Y Dolores Peña nos dice que en la alcaldía de Iztapalapa, en la zona oriente, hay colonias llenas de migrantes sudamericanos y de haitianos que no tienen ningún tipo de apoyo social y que desempeñan trabajos informales recibiendo un salario mucho menor al mínimo, como ayudantes de albañiles y atienden puestos de tianguis, etcétera, ¿no? Los problemas sociales que padecemos. No sé si le merezca algún comentario lo que nos dice. Y muchas gracias. Me gustaría especialmente hablar sobre este último caso de Iztapalapa. Estas personas que, digamos, este tipo de asentamientos que yo creo que quienes vivimos en Ciudad de México hemos visto cada vez más, ¿no? En ciertos puntos, se debe a que estas personas están esperando resolución de su solicitud de asilo ante la Comar. Ese es, digamos, el tema principal. El tema de solicitar asilo en México es muy tardado. Puede tardar un año o más. ¿No? Ya hablamos de la sobrecarga que tienen los colegas de Comar, y tampoco es que haya albergues para darles cabida, ¿no? Hay algunos, pero incluso Sheinbaum cerró uno, había otro en la delegación Cuauhtémoc, y creo que también ya está cerrado. Entonces, eso es un tema bien complejo, ¿no? Porque estas personas al final están esperando que se les dé una resolución por parte de un organismo público del Estado mexicano. Entonces, pues, si no están, digamos, donde pueden, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Pero bueno, creo que esto denota de nuevo pues, una falta de atención importante de parte del gobierno mexicano al respecto. También bueno, ahorita ya no existe o ya está deshabilitada la opción de CBP One, que era una aplicación que estableció el gobierno de Estados Unidos para que los migrantes pudieran hacer su solicitud de cita para pedir asilo en Estados Unidos, pero desde cierta latitud y desde ciertas ciudades en México. Es decir, si tú ibas más allá arriba de Ciudad de México, por ponerlo de algún modo, ya no podías hacer tu cita. ¿No? ¿Por qué? Pues porque quieren retener a las personas o querían retener a las personas de Ciudad de México para abajo. ¿No? Ahora ya esta opción ya no está disponible, ya el presidente Trump la deshabilitó hace algunas semanas. Entonces,
Pues es mucha gente de esta que se encuentra varada, tratando de esperar una resolución, ya sea del gobierno mexicano, del gobierno estadounidense. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Que ni siquiera los gobiernos, en este caso los distintos ámbitos de gobierno, el federal y el local, pudieran coordinarse para pues, crear una estrategia humanitaria para, digamos, darles pues cabida, ¿no? Albergue o incluso un permiso temporal de trabajo. Pero la realidad es que estas personas están en la informalidad, como dice la colega que escribió en el chat, pues porque ni siquiera se les da un permiso temporal de trabajo, ¿no? Entonces se ven obligados pues a trabajar en la informalidad, porque si no, ¿qué hacen? ¿Con qué comen? ¿No? Y muchos tienen niños pequeños, etcétera. Y una situación gravísima la que vemos en los migrantes de Iztapalapa y en algunas otras partes del país, donde también están eh, pues ahí agregados, por decirlo de alguna manera. Ahora, doctora Ortega, quisiera plantear el tema relacionado con la participación del Poder Judicial de la Federación. Nuestro instrumento por excelencia de protección a derechos fundamentales, lo sabemos, es el juicio de amparo, ¿no? A través de él es que ha habido pronunciamientos protectores de los migrantes que han sido, por ejemplo, detenidos arbitrariamente, fallos sobre el derecho de asilo, la no devolución, y jurisprudencia relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso intervención de los jueces de distrito en la protección de estos derechos fundamentales de las personas migrantes. En su experiencia, en sus conocimientos e investigaciones, ¿en qué medida ha contribuido el Poder Judicial de la Federación a la defensa real y efectiva de los derechos de las personas en condiciones de movilidad? Sí, magistrado. Bueno, pues yo creo que primero hay que señalar que siempre se puede hacer más desde el Poder Judicial, sin duda, eh, y que más casos lleguen a judicializarse. Sin embargo, esto no es fácil, y menos cuando hablamos del tema del amparo, porque como todos sabemos, pues es un recurso complicado, muy técnico y costoso, ¿no? Entonces, desafortunadamente son pocos los casos que llegan, digamos, a esta instancia, pero cuando han llegado a las instancias federales correspondientes, yo creo que sí se ha tenido una respuesta muy positiva de parte del Poder Judicial Federal, al menos en tres ámbitos. Uno es el tema del perfilamiento racial. Aquí tenemos un amparo muy importante, el amparo en revisión 275-2019, donde se declaró la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en lugares distintos a los del tránsito internacional. ¿Por qué? Pues por ser contrarios a los derechos de libre circulación y tránsito dentro de México, así como evidentemente al principio de no discriminación y al derecho a la igualdad, ¿no? ¿Cuál es el caso que origina este amparo? Pues que tres personas indígenas chapanecas fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración y fueron llevados a estaciones migratorias, ¿no? Obviamente, pues esto es gravísimo, ¿no? Estas personas eran migrantes internos que iban a la Pizca en Sinaloa, ¿no? Que esto se da mucho la migración sur-norte en México, pues para trabajar, ¿no? En el campo. Entonces, pues obviamente esta ambigüedad con la que está regulado el tema de las revisiones migratorias da pie a este tipo de prácticas que son muy perniciosas, ¿no? Y nada deseables, como es el perfilamiento racial, ¿no? Y acaban deteniendo a gente que por el fenotipo, ¿no? Dicen, ah, pues parecen guatemaltecos, cuando son mexicanos, ¿no? Y también muchas veces son personas que no han tenido acceso, digamos, a poder tramitar una INE, ¿no? Una credencial de lector, porque la propia precariedad, ¿no? Les va llevando a ámbitos donde eso no es posible, ¿no? Por el ambiente en el que se desarrollan. Entonces, digamos, me parece que es una sentencia muy afortunada, donde se declara pues la inconstitucionalidad de las revisiones.
También el tema de las detenciones, que como ya platicamos, pues es uno de los grandes temas en materia de violaciones de derechos humanos en México, pues fue revisado en un amparo en revisión, el 380 diagonal 2022, donde se declara la inconstitucionalidad de los plazos que les platicaba yo hace rato de 15 y hasta 60 días de detención migratoria que permite la ley de migración en el artículo 111. Obviamente, al contravenir el artículo 21 constitucional y los distintos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué dice esta sentencia? Pues que después de que han transcurrido las 36 horas, el Instituto Nacional de Migración debe otorgar a las personas que fueron detenidas pues la condición de estancia temporal y en la que pueden ejercer un trabajo remunerado, ¿no? Entre tanto, se determina pues cuál es su condición jurídica migratoria. También algo importante de esta sentencia es que se aboga y se establece el derecho de las personas migrantes de contar con el derecho de defensa. Sabemos que pues esto es también uno de los grandes problemas que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo. Obviamente a nivel federal tenemos el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, pero no es suficiente, ¿no? Y vaya que los defensores y las defensoras hacen un trabajo, a mi parecer, estupendo y del mayor respeto posible, ¿no? Pero obviamente esto no es suficiente, ¿no? Entonces, esa sentencia pues es muy relevante, ¿no? Por un lado, porque declara esta inconstitucionalidad de los plazos de detención migratoria y establece este derecho de defensa para las personas migrantes. Y finalmente está el tema del asilo, que es un tema bien complejo en México. México tiene una regulación del asilo mucho más estricta de la que la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que eso ya es decir, ¿no? Eh, y esa es la paradoja del caso mexicano a lo largo de su historia, que ha tenido regulaciones migratorias y de asilo mucho más estrictas que países que pensaríamos que son pues típicos de migración como Estados Unidos o Canadá. En el caso del asilo, por ejemplo, en Estados Unidos se da hasta un año para que las personas puedan presentar su solicitud de asilo. En el caso mexicano son 30 días desde que entran a territorio nacional. ¿No? Es un plazo cortísimo donde muchas veces no es posible que las personas lo logren. ¿Por qué? Porque además se necesita conocimiento especializado, ¿no? Ya hablábamos del tema de la defensa. No es nada fácil que una persona que viene huyendo, piensen en los niños, ¿no? Que vienen huyendo, vienen no acompañados, vienen traumatizados, pauperizados, pues, ¿no? Establezcan o inicien un procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, ¿no? Que además implica conocer al menos 7 leyes, 7 regulaciones mexicanas, ¿no? Y que es, en mi opinión, casi kafkiano, ¿no? Incluso para gente que somos juristas, ¿no? Y nos dedicamos a esto. Entonces, pues bueno, aquí se hizo igual, se presentaron 2 amparos en revisión, el 353 y el 399, donde se buscó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que limita justamente el presentar el asilo dentro de los 30 primeros días contados a partir del momento del ingreso al país. Ahora, el caso de estos 2 amparos es que pues no se logró que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley de Refugiados. Sin embargo, bueno, pues al menos para estas 2 personas, pues se logró, ¿no? Que el plazo no fuera ese que establece el artículo 18 de la ley. Entonces, pues bueno, esto, además de todos los esfuerzos que se han hecho, especialmente después de que el año pasado se logra esta declaración de inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración que establece los plazos migratorios, pues bueno, a partir de ahí se empieza a establecer una estrategia, especialmente desde el IFDP, desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, para el tema de las detenciones migratorias, ¿no? Entonces se hizo una estrategia, me parece muy exitosa.
aunque insuficiente, ¿no? Pues porque tenemos, esto es el pan de cada día, ¿no? Las detenciones ilegales en materia migratoria. Y pues bueno, esta sentencia, por cierto, de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara y Carranca, además, pues ganó el premio Sentencias, ¿no? Que es un premio auspiciado pues por la Corte y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ganó el primer lugar, ¿no? Obviamente pues por lo que logró. Entonces, digamos que eso es con lo que yo mencionaría en temas de poder judicial. Viene un panorama complejo, porque a los jueces que tenemos nos costó mucho que, digamos, esta sensibilización en materia migratoria, porque no es fácil, o sea, no es un tema con el cual ellos hubieran estado, digamos, acostumbrados a trabajar. Y entonces ahora, pues habrá que ver, habrá que empezar de cero con los nuevos titulares que lleguen, ¿no? Entonces creo que pues la escuela judicial tendrá que hacer mucho para trabajar en temas migratorios, entre muchos otros que se les tendrá que dar de capacitación. Sí, bueno, el Poder Judicial de la Federación pues debe tener un papel relevante en el desarrollo tanto de la protección de los derechos de las personas migrantes como su participación para ir delineando la estructura jurídica que los atiende, ¿no? Y como bien lo dice, ha sido una labor importante de desarrollo de los derechos humanos de los migrantes desde el juicio de amparo, con las limitaciones que tiene el juicio de amparo, porque evidentemente este es un tema social, este es un tema económico, es un tema político, que Político, esencialmente. esencialmente político. Entonces, evidentemente que el Poder Judicial sí pone su granito de arena en ese aspecto. Y aquí recuerdo algunos criterios importantes como el de que se reconoce la procedencia de la suspensión provisional con efectos restitutorios, por ejemplo, para que el Instituto Nacional de Migración entregue la tarjeta de visitante por razones humanitarias y asigne la clave única de registro de población a quienes soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado. Y esto con base en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. También se establece que las autoridades migratorias deben justificar que la detención es razonable, necesaria y proporcional, evitando detenciones arbitrarias. También que se declara contrario al umbral de protección del derecho a la libertad, reiterando la obligación de aplicar medidas alternativas a la detención, ¿no? Y así una serie de criterios que han venido de alguna manera fortaleciendo los derechos de las personas. Y ya dentro del amparo, decía, este amparo es muy técnico, pero bien atendiendo a la especial situación de vulnerabilidad de las personas migrantes, también se ha establecido ya la suplencia de la queja deficiente en los amparos promovidos por ellos, de tal manera que ahí sí se requiere especial sensibilidad de los juzgadores para el efecto de ir más allá, aplicando el principio pro persona que deriva no solo de la Constitución, sino también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En fin, tenemos pues una producción importante de criterios del Poder Judicial en favor de las personas migrantes en este fenómeno tan extraordinariamente complejo que estamos viviendo. Y como siempre, pues el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero no quisiera concluir este extraordinario programa en donde usted, doctora Ortega Velázquez, nos ha conducido de una manera magistral sobre estos temas. Muchas gracias. Y le consultaría a nuestro director de la revista Tiempo de Derechos, mi muy querido, apreciado y admirado don Rafael Estrada Michel, si quiere pues hacerle una pregunta a nuestra invitada especial. Gracias, mi muy querido maestro Vega. Sí, por supuesto, doctora, además de felicitarla por su completísima y además muy, muy comprometida charla con los mejores valores que tiene la humanidad y que debería tener nuestro país. Le quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista de la jurisdicción internacional.
con esta revocación que ha hecho la administración Trump de las famosas paroles que permitían solicitar asilo a determinadas nacionalidades, Ucrania, Cuba, Venezuela, Nicaragua, me parece, y que de la noche a la mañana se revocaron, pues México va a enfrentar evidentemente una nueva tensión fronteriza. Eh, Además de todo lo que en términos de cultura genera, ¿no? Este tipo de persecución absurda, por lo demás, en un país como los Estados Unidos, un país hecho de migración. Ya conocemos el caso de una chiquita de 11 años que se suicidó en una escuela de Oklahoma, me parece, o de Texas, por el acoso que sufría en relación con la situación migratoria de sus padres por parte de sus compañeros en la escuela, ¿no? Me parece grotesco. Pero le quisiera yo hacer la pregunta respecto de los alcances internacionales que podría tener esta revocación de una medida en términos de derecho humanitario, de derecho internacional, y si en su caso México tendría, en su opinión, alguna suerte de jus standi para proceder en la jurisdicción internacional. Y por otro lado, preguntarle si tiene usted conocimiento de si ha habido algún avance en la investigación o mejor aún en el procesamiento de la tragedia evitable, donde las haya, de Ciudad Juárez. Porque a mí me parece que, bueno, pues hay por ahí algo se dice, la Fiscalía General de la República y el Gobierno de la República atentos a investigar y después estos asuntos se pierden en en los tiempos, en la bruma de los tiempos y nadie se enteró si se deslindaron o no las responsabilidades del caso. Y bueno, de nueva cuenta le felicito muy, muy cordialmente por su trayectoria y por esta espléndida conferencia que nos ha dado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Bueno, pues en cuanto a su primer comentario, pues señalar que Estados Unidos siempre ha sido reacio a cumplir con normativas internacionales, desafortunadamente. Y el tema migratorio es complejo porque, digamos, es un principio bien establecido de derecho internacional que cada país puede determinar su política migratoria de la manera que mejor considere, ¿no? Esto está establecido yo creo que desde la formación del moderno Estado-Nación con la firma de la Paz de Westfalia, y este es, digamos, uno de los principales argumentos que todos los países siempre argumentan o señalan para decir, en mi política migratoria no acepto absolutamente ninguna injerencia. Ahora, países como Estados Unidos, que de plano han firmado lo menos que se puede en tema de tratados internacionales, pues el caso es mucho más complejo. Por ejemplo, pues no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por eso es que, digamos, países como México y otros tantos del continente americano, pues lo que han hecho ha sido solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana en aras de tratar de influir un poco en la política migratoria o a través de la judicialización de los casos con amicus curia, que al final pues los litigantes pues van invocando, ¿no? Estas opiniones, ¿no? Hay una específicamente sobre migración irregular, sobre trabajadores migrantes irregulares que pidió el gobierno mexicano. Eh, Ahora, ¿hay alguna experiencia de México litigando contra Estados Unidos en estos temas, ¿no? O relacionado con estos temas, que justo viene del gobierno de Fox, justo con el canciller Castañeda, que fue pues el caso Avena, ¿no? Que muchos conocemos. Eh, Cuando entra Castañeda a la Cancillería, pues empiezan a revisar todos los casos de mexicanos en Estados Unidos condenados a pena de muerte y encuentran, obviamente, violaciones de debido proceso, eh, que hace, obviamente, que se viole, además pues, de los temas de debido proceso y de la legislación nacional estadounidense, pues la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ¿no? Porque nunca, además, se llamó al consulado mexicano para que estos 50 personas, estos 50 mexicanos, pues pudieran recibir asistencia legal, ¿no? Lo que predominaba en los 50 casos era que los policías estadounidenses les leían los Miranda Rights y en inglés.
¿no? Entonces, pues los mexicanos quedaban en situación de indefensión. Entonces, México lleva a la Corte Internacional de Justicia, pues estos casos, ¿no? Se llama el caso Avena y otros contra Estados Unidos, y después de varios años de litigar, pues México gana el caso. Después de esto, pues en algunos casos se les perdonó la vida a algunos mexicanos, pero no por lo que dijera la Corte Internacional de Justicia, sino por un recurso que en la legislación estadounidense se llama clemencia, y es algo que los gobernadores o las gobernadoras en Estados Unidos pueden dar a, pues a ciertas personas, ¿no? Entonces, fue realmente como un poco una burla, ¿no? A una sentencia internacional de gran calado, ¿no? Como son las que emite la Corte Internacional de Justicia. Y después de eso, pues Estados Unidos se retiró de, del protocolo facultativo que permitía a la Corte Internacional de Justicia dirimir controversias entre Estados Unidos y cualquier otro país que derivaran, por ejemplo, de violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que ambos países, tanto México como Estados Unidos, pues han suscrito. Entonces, realmente a nivel internacional, y más ahora con el presidente Trump, pues yo lo veo complicadísimo, o sea, de hecho, imposible casi, ¿no? Si me permite ponerlo de esa manera. Este, y la segunda cuestión, ¿cuál era? Ay, perdóname, doctor, se me barrió ahorita. Si sabe usted de algún avance o en la investigación o en el procesamiento del caso Del de la incendio. estación de detención en Ciudad Juárez. Sí, pues ese ha sido un caso muy penoso, por un lado por cómo se dio y por qué se dio, y por otro, pues digamos por los procesamientos que han habido. De un lado, a la persona acusada de haber iniciado el motín, incendiando el colchón, pues bueno, se le aplicó todo el peso de la ley, pero la Defensoría Pública me parece que hizo una estupenda labor y están en la defensa de ese caso, ¿no? De otro lado, pues también se interpusieron diversos procesos penales contra Garduño, que es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que fueron suspendidos ante la ratificación por la presidenta Sheinbaum como comisionado de migración. Entonces, yo sé, ¿no? Es grotesco lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es, digamos, el panorama? Pues que en un año y medio o dos lo van a desestimar y el señor pues va a salir tan campante, ¿no? Eh, y realmente de una administración del Instituto Nacional de Migración pues muy, muy criticada, no solo por el tema del incendio, por temas de corrupción, de contratos para familiares en los comedores de las estaciones migratorias, por violaciones graves de derechos humanos, por temas de incluso de tortura, ¿no? Bueno, es criticadísima la gestión de Garduño. Y bueno, regresando ahorita que mencioné lo de la tortura, en Estados Unidos, digamos, la estrategia que se ha usado desde el punto de vista internacional para tratar de hacer algo en pro de los migrantes y de los solicitantes de asilo ha sido justamente invocar violaciones a la Convención sobre la Tortura que Estados Unidos tiene suscrita. Es la única que tiene suscrita. Por ejemplo, no tiene ni suscrita la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la única, o sea, es el único país que no la ha suscrito, ¿no? Pero sí tiene suscrita la Convención contra la Tortura. Entonces, muchos casos se han litigado como tortura, por ejemplo, en el caso de los niños de separaciones de sus padres, como casos de tortura. Y esos han tenido algún éxito, algún éxito, y se ha logrado, pues, digamos, algo, ¿no? Yo hice mi sabático hace algunos años en Filadelfia y hay bastantes ONGs que usan esa estrategia, para que no se separen a los niños de sus padres, porque lo que se ha descubierto es que realmente no es que estén no acompañados, sino que son separados, ¿no? Llegan, se les intercepta y a los padres se les deporta y los niños se quedan. Y luego sin saber incluso el destino, ¿no? Que van a tener esos niños que son dados a sponsors que se van a hacer cargo de ellos, ¿no?
pero litigándole a través de, como violación a la Convención contra la Tortura, se ha logrado algo. Y pues eso sería como lo que yo tendría que decir. Muchísimas gracias, doctora Ortega. Y ahora, a quien hizo posible que usted estuviera esta tarde con nosotros, a nuestro muy querido y apreciado don César Alejandro Ruiz Jiménez, quisiera hacerle alguna pregunta a nuestra invitada. Sí, muchísimas gracias, magistrado. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Y de hecho, la verdad es que la causa original de que este programa sucediera es el doctor Estrada Michel. Hace tiempo tuvimos una conversación donde reflexionábamos sobre, ¿es discriminatorio no hablar de migrantes ilegales o inmigrantes legales? Y, y la verdad es que yo siempre me considero muy defensor de nuestra soberanía y del Estado y de todo eso, y que cada quien hace en su casa lo que puede, pero él me dio muchísimos argumentos que me enseñaron que era demasiado ingenua y desinformada, en mi opinión. Entonces me propuse no volver a hablar del tema hasta que tuviéramos a algún experto que me explicara las cosas, lo cual le agradezco mucho, doctor, y doctor, usted lo ha hecho genial. Entonces, pues esa es la razón original del programa. Y hoy, lamentablemente, han sucedido cosas en el mundo que me enseñan lo terrible que es la situación que viven los migrantes, los refugiados sobre todo. Creo que hoy todos nos estamos consternados con lo que sucedió en el Congo, con los 70 cristianos que fueron decapitados, con la mujer que fue exhibida muerta con sus 2 hijos en Gaza. Entonces, esas situaciones, como muchas que se viven en Ucrania y que podemos decir la frontera México, Estados Unidos, de la frontera Guatemala, Belice, son situaciones que nos enseñan la terrible situación que viven las personas migrantes. Y en especial los refugiados, que entiendo en el caso de los refugiados, existe sí un principio de no devolución. Un refugiado, no, una vez que ha entrado a un territorio distinto, después de ser perseguido, ese tiene que ser aceptado. Pero desafortunadamente no todos los migrantes son refugiados. Y entonces aquí es donde a mí me gustaría retomar las reflexiones que tuve originalmente con el doctor Estrada Michel. ¿Puede o es obligación de un país en aras de la defensa y de la universalidad de los derechos humanos aceptar a todos los migrantes que huyen de violaciones graves a sus derechos en sus países de origen? ¿O tienen los países la posibilidad o la facultad? Ya nos decía que sí la tienen, ¿no? Pero yo pienso en esta nueva situación que vivimos, porque finalmente esa convención o ese status quo tiene 70 años, las cosas han cambiado muchísimo en 70 años. ¿Pueden o no los países legítimamente imponer restricciones y requisitos en sus fronteras para proteger su propia estabilidad, su propia ciudadanía? Y si ese no fuera el caso, si dicen tienen que aceptar a las personas que están huyendo de una situación desafortunada, ¿eso les daría alguna posibilidad de intervenir en ese otro estado para corregir esa situación, ya que el país de origen no lo está haciendo? Gracias, querido César. Qué gusto platicar contigo ahora en este ámbito. Me gustaría hacer como dos comentarios. El primero en cuanto al tema de si es adecuado o no llamarles migrantes ilegales, ¿no? Eh, qué bueno que ya lo pudiste platicar con el doctor Estrada, pero pues nunca está de más para nuestro público, yo creo que sí señalar un poquito al respecto. Yo creo que es importante mencionar que pues la idea de un Estado democrático y constitucional de derechos es que tengamos un derecho penal que deriva del acto que se comete, ¿no? No de la persona, porque entonces ya nos movemos a los estados totalitarios y fascistas, ¿no? Pensemos en el nacionalsocialismo alemán, que se juzgaba a los judíos no por los actos que cometían, sino por sus características de ser judíos, por su raza, etcétera. Entonces, digamos, el avance del Estado de Derecho que pregonamos tener ahora, de nuestro Estado constitucional de Derecho, es que tenemos un derecho penal que deriva del acto que cometes, ¿no? Que pues puede ser considerado como un delito o si te mueves al ámbito del derecho administrativo como una infracción administrativa, ¿no? Entonces, lo que es ilegal es el acto, no la persona. Entonces, pues más como abogados, pues creo que está perfectamente mal decir que alguien es ilegal, ¿no? Eso por un lado, además de todo el tema discriminatorio y de estereotipos, y demás, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista más jurídico, pues es completamente incorrecto. Ahora, en cuanto al tema de los refugiados, yo creo que has tocado un tema muy, muy importante y es que el status quo ha cambiado desde el 51, que se adopta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la definición que contiene de quién es una persona refugiada. Y es una definición muy corta, ¿no? Muy, muy estricta, de hecho, de quién califica como una persona refugiada. Ahora, en el derecho,
No hay nada que sea casual. O sea, el derecho y la política van unidos invariablemente. ¿Y cuál es el antecedente de la convención, el contexto político y social de la Convención de los Refugiados? Pues la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Entonces, digamos, en los trabajos preparatorios de la convención, lo que sucede es que prevalece digamos, la opinión occidental que no se puede intervenir en la política migratoria de ningún país. Entonces, por eso es que ningún instrumento internacional ni en ninguna ley tú vas a ver que es obligatorio dar asilo. Lo que vas a ver es que sí, el principio de no devolución es el que se debe cumplir. Esa es la piedra angular del derecho internacional sobre los refugiados, pero no el dar asilo. O sea, en ningún lado es obligatorio dar asilo, de ninguna manera. Sí, el principio de no devolución, pero eso lo que va a implicar es que les tienes que dar acceso al procedimiento que tú, en tus reglas nacionales, vas a determinar cuál es, ¿no? Ya es una competencia que tiene el Estado, ¿no? El derecho internacional solamente, digamos, pone el marco general y amplio en el cual cada Estado va a determinar de manera particular cuáles son las reglas, ¿no? Para acceder a su asilo, ¿no? En Estados Unidos, pues tienes el asilo defensivo y el ofensivo, etcétera, ¿no? En México tienes los 30 días, así va cambiando de país en país. ¿Por qué? Pues porque corresponde a pues esta soberanía que tú mencionabas, ¿no? A esta facultad de determinación de la política migratoria. Entonces, digamos, la obligación sería no devolver, sí, pero dándoles el acceso al procedimiento. Ya si tu Estado les vas a decir que sí o que no, pues eso ya es otro asunto. Pero al menos se les tendría que dar acceso al procedimiento. Ahora, también digamos, en esos tiempos en que se adopta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pues no se quería realmente, quizás, o no se pensaba, por ejemplo, en el proceso de descolonización de África, que además empezó a suceder casi a la par, ¿no? Unos años después, ¿no? O lo que pasaba en Asia, en Camboya, etcétera, ¿no? Había muchos procesos que estaban dejando a poblaciones, pues, refugiadas, ¿no? Desplazadas forzadamente. Pero eso no se pensó ni se quiso. O sea, no fue porque no se les hubiera pasado, más bien no se quiso hacer y por eso se hace esta definición tan estricta para que solamente encajara en ciertos casos. Después se trata de paliar de algún modo en África, con una declaración, pues mucho más ampliada y en los años 80 en Cartagena. Pero pues la declaración de Cartagena es una norma de soft law, o sea, al final del día, no es un tratado internacional que siguió la receta de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, digamos, esto se ha hecho con todo propósito para tratar de limitar el asilo lo más que se pueda. De hecho, si tú ves las cifras a nivel mundial, tú vas a ver que el 85% de las personas desplazadas forzadamente, el 85% de los refugiados a nivel mundial, no es que vayan a los países ricos del norte global, son otros países del tercer mundo quienes les dan cabida y acogida. Solo el 15% se van a Estados Unidos, a los países de Europa del Norte, a Canadá, ¿no? Solo el 15%, es decir, entran a cuentagotas y dependiendo del perfil que tengan. Entonces, en realidad, o sea, yo lo que sostengo es que el otorgar asilo bajo la condición de refugiado, a pesar de su intersección forzosa con los derechos humanos, es una potestad del Estado. No es un derecho humano como lo dice el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que nos enseña la práctica es que es una prerrogativa del Estado, ¿no? Tristemente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo tendría que decir, César. Y le agradezco muchísimo su respuesta, pero en ese sentido y en el sentido de que se supone que estamos cada vez siendo más progresistas y más defensores de derechos humanos y vamos caminando hacia una universalidad y en teoría con estos sistemas regionales y universales de derechos humanos hacia un concepto único de contenido de derechos, ¿qué tan lejos ve con este camino que se supone que estamos transitando?
podamos llegar a estándares internacionales sobre, en todos los países, estos deberían ser los parámetros para aceptar migrantes o para tener derecho a un asilo. Pues yo creo que está harto complejo, si me permites decirlo de esa manera. Por un lado, porque hay que considerar cuál es el origen de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos nacen como siendo derechos de clase, de la clase burguesa, que trata de destronar a la monarquía, a los despóticos, ¿no? Y son, digamos, el instrumento político que sirve para hacerlo, ¿no? A finales del siglo XVII, ¿no? El Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, y cómo quedan plasmados en las declaraciones liberales de la época, ¿no? En la Declaración de Estados Unidos, en la francesa, etcétera. Después, como bien sabemos, pues todas las teorías de derecho natural decaen, ¿no? Pero retoman, digamos, importancia cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque necesitábamos un instrumento jurídico que sirviera para hacer excepción al principio de no retroactividad de la ley penal. ¿Por qué? Porque los nazis habían, digamos, cumplido normas jurídicas válidas, ¿no? Hacer jabón a las personas, botones, gasearlos, etcétera. Lo habían hecho con un sistema jurídico válido. Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues una noción de derecho natural que pudiera servir a los aliados para hacer excepción al principio de no retroactividad de la ley penal, que como sabemos los juristas, pues es de los principales que tenemos, ¿no? O de los que tienen mayor relevancia. Ahora, regresando un poco de dónde surgen los derechos humanos, pues surgen de reivindicar a una clase pudiente, a una clase social pudiente que es la burguesía, y surgen esencialmente del derecho al respeto a la propiedad privada. Entonces, si tú ves las declaraciones liberales, lo que hacen es reafirmar que la nación va a defender los derechos a los nacionales. Entonces, desde ahí no nos empieza a alcanzar el discurso para personas extranjeras. Entonces, pues sí, paradójicamente el siglo XX, de hecho, fue el siglo de los derechos humanos, pero también fue el siglo del holocausto, ¿no? El siglo del genocidio. El siglo XXI, pues no es que vayamos muy avanzados, ¿no? Tenemos el siglo del terrorismo, del COVID, o sea, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo no creo que esto pues vaya en avance. De hecho, pues lo que hay que más bien es, yo creo que sí aceptar que los derechos humanos, a pesar de lo que nos dice la teoría y demás, son derechos que están vinculados muchísimo a la ciudadanía, ¿no? Pero pues también hay que ver un poquito de la génesis y de dónde surgen estos derechos, ¿no? Que claro que también han servido como reivindicaciones y como resistencias de ciertos grupos vulnerables, por supuesto, pero no hay que olvidar de dónde vienen y tampoco hay que creer que son la panacea y que solamente por que la teoría dice que son universales, interdependientes y demás, pues los mecanismos asociados para su cumplimiento van a dejar de lado, pues digamos, las amalgamas de dónde proceden, ¿no? Simplemente el acceso a la justicia no es que sea universal. Sabemos que el acceso a la justicia es caro y que no tiene el mismo acceso a la justicia una persona indígena, una persona migrante, que alguien que tiene dinero y estudios, ¿no? Digo, lo siento ser un poco cruda, pero me parece que es la realidad. No, está bien, es la discusión y eterno debate entre el ser y el deber ser, pero yo creo que eso nos llevaría a otro tema, pero muchísimas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias. Encantada. No, pero la verdad es que con esta última participación se abrirían otros espacios de análisis, sobre todo de categorización y recategorización de los derechos humanos a partir de esta concepción, ¿no? que es de índole, vamos, de la burguesía y de la protección de ciertos privilegios, ¿no? Esta concepción de los derechos humanos. No, mi querida doctora, yo creo que la voy a invitar otra vez porque esto se está poniendo muy interesante a partir de las Cuando ideas guste, querido magistrado, a la orden. migrantes. La verdad es que sí, lamentablemente es el tiempo, nuestra guillotina la que nos está impidiendo continuar en esta ocasión. Pero sí dejo abierta esta invitación. Me parece muy interesante esta visión explicativa de los derechos humanos y su naturaleza, ¿no? Y además el uso instrumental que tiene para lograr ciertos objetivos, ¿no? Por supuesto. Y bien, pues estamos llegando ya a este punto. Ahí ya se están
ya alojando una serie de preguntas, de participaciones, que bueno, por el tiempo ya no da oportunidad, pero se les haremos llegar, doctora, con mucho gusto. Y si nos permite, aquí le vamos a entregar a nombre de la Fundación y de la revista Tiempo de Derechos un reconocimiento a su sin duda extraordinaria presentación y grandes reflexiones, que es la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Instituto de Ciencia Jurídica, la revista Tiempo de Derechos, y le otorga el presente reconocimiento a la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el tema Justicia y Migración, desafíos en la protección de los derechos fundamentales, fechada el día de hoy, 20 de febrero de 2025, y firmada por el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación. Pues aquí lo tiene como una muestra de gratitud, pero sobre todo de reconocimiento a su trayectoria, a sus conocimientos y a esta línea de investigación que tan prolíficamente nos está usted dando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, colegas, doctor Estrada, César, con mucho gusto. Y si me permiten, dejo una liga con mi sitio, con mi página personal, donde si alguien quiere mandarme un correo o descargar de manera gratuita alguno de mis libros, con mucho gusto, para que, porque si quedaron algunas preguntas, con mucho gusto me pueden contactar vía email. Y pues nada, muchísimas gracias. Encantada de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Registraremos esa liga para ponerla a disposición de quienes nos siguen de manera no presencial, sino a distancia, pero en tiempo real, y a quienes nos verán después ya colgados en la red, particularmente en las redes sociales que maneja la Fundación y la revista Tiempo de Derechos. Con mi gratitud particular a todos y todas ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este programa de los criterios del Poder Judicial. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.